Hay que meterme para el parche. ¿Viste? Ya, sí, sí. Sí, búscame a otro por si acaso. Si tengo en el WhatsApp de acá, entonces. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Actualización Farmacoterapéutica aplicada en Podología. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. El ponente a cargo esta noche es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Cualquier consulta o duda que tengan los va a responder el doctor al final de la ponencia. Les repito, por favor mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia o si no se les va a retirar de la sala sin reclamo alguno. Buenas noches, doctor Marco, le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, gracias Flor, muy amable. Gracias, Galenos. Un gusto estar nuevamente aquí para estos temas tan importantes. Les comparto el documento y hago nota aclaratoria. La siguiente es una guía farmacológica de uso estándar en podología, la cual es exhaustiva bastante. Entonces vamos a ir dando un resumen de cada uno de los productos.
un resumen. No vamos a hablar de forma puntual porque el tiempo no nos alcanza. Entonces va a ser el resumen de cada uno de estos. Gracias. Comenzamos. Farmacología podológica vía tópica. Sin embargo, podemos decir que la farmacología, desde que está vinculada al uso de la podología, ha tenido sus propios avances. Muchos de estos avances han sido a través del desarrollo de la farmacología en dermatología. Vamos a decir que la dermatología ha sido la cuna de los avances para la terapéutica aplicada en podología. Y no solamente en farmacología, sino también en anatomía, fisiología y patología. De ahí que cuando hablamos de la podofarmacia, la situación de los fármacos en podología, la dermatopodología, estamos hablando de situaciones de ramas propias de la podología vinculadas a la propia dermatología. Bien, hay que entender respecto de la utilización de los fármacos en todo el ambiente del quehacer de salud, el cual necesita un pilar importante. ¿Cuál es este? El uso racional de los medicamentos. Sí, la podología y la dermatopodología también necesitan de un criterio claro para el uso racional de la medicación tópica en dermatología. Ya estuvimos viendo que desde luego hay medicación sistémica dentro de la podología vinculada en el quehacer de la podiatría ambulatoria, la cual es un acto quirúrgico. Sin embargo, ahora hablamos de la terapéutica dermatológica como todo aquel compendio de medicación y terapéutica vinculada al uso tópico. Desde luego, la dermatología también utiliza medicación sistémica vía oral. Aquí para el caso estamos hablando únicamente de la situación de la administración vía tópica en podología. Esta terapéutica tópica tiene tres objetivos fundamentales: tratamiento local de las alteraciones de la piel, mantenimiento de las condiciones fisiológicas y estéticas y la protección de agentes externos, sobre todo radiaciones y otras situaciones meteorológicas que pueden producir fallos en la cobertura lipídica, deshidratación y el proceso normal de recuperación de la piel. Entonces ahí están esos tres pilares. En cualquiera de estos casos, los preparados tópicos están formados por uno o más principios activos. Como el producto farmacológico es todo un compendio bastante complejo, el cual en teoría va a establecerse como una sustancia que tiene un vehículo, el cual vehículo va a poseer una sustancia netamente activa y otras situaciones que son inertes para estabilización en el tiempo, en la compostura, en la composición química y demás. En este sentido, hablamos del principio activo, el cual tiene la verdadera parte terapéutica que importa. Sin embargo, el tipo de vehículo y presentación, desde luego, va a establecer el criterio propio en la terapéutica de cada uno de los profesionales, ya que depende, uno, la sustancia, dos, la presentación, tres, el vehículo, cuatro, la zona y otros factores, el cual se debe de considerar al momento de la medicación tópica en podología. Estos son los objetivos presentes dentro de esta presentación. Farmacocinética cutánea. Sin duda que el movimiento del fármaco, el cual sigue a través del organismo, si llega o no y en qué cantidad al plasma y a través de qué vía, vincula a la farmacocinética, en este caso cutánea. El tratamiento local tópico es el que se aplica directamente sobre la piel, interviniendo en dicho elemento, la piel, el vehículo y el principio activo. Y esto es lo que debemos entender en todo este proceso.
La anatomía, ese es otro aspecto, la estructura orgánica que se opone con mayor intensidad al paso de los fármacos, curiosamente es el estrato córneo. De ahí que la terapéutica vinculada a el estrato córneo, es decir, tópico, tiene sus propias vicisitudes, sus propias normativas. Sí, el estrato queratinizado de células enucleadas literalmente están formando una barrera que se está negando a la intromisión de sustancias. Luego entonces debemos de entender que la terapéutica a través de los preparados farmacológicos sin duda son especiales. El estrato córneo tiene un grosor muy variable que va de las 10 a las 50 micras y compuesto por proteínas, lípidos y agua. La cinética entonces implica de renovación en el estrato córneo el recambio completo de la misma entre 15 y los 30 días. Sin embargo, pues el fármaco entonces vinculado a la administración a través de la piel, hay otra situación en la cual se considera un factor que es la hidratación. Sí, la hidratación cutánea desempeña un papel relevante en el mantenimiento de las condiciones estéticas y fisiológicas. Basta decir que la hidratación como tal va a contribuir a una penetración de muchos fármacos a través de la piel. Tanto la hidratación es uno de los objetivos inmediatos de la farmacología. Esto quiere decir que la mayoría de los fármacos vía tópica también tienen que disponer de hidratantes. ¿Para qué? Facilitar la penetración. Para que todo fármaco ejerza estos efectos sobre la piel, lo primero tiene que ocurrir es que el vehículo sea capaz de liberar el fármaco, que es precisamente la forma de incorporarlo al vínculo local. A partir de esto se producen fases de 1, absorción, 2, metabolismo, lo cual en teoría llamamos biodisponibilidad cutánea. Se entiende que no todos los fármacos, y dependiendo de la presentación, la dosis y otra tienen la misma biodisponibilidad. Algunos son en fracciones, otros en no. Aún con todo, este proceso de absorción y metabolismo, aunque es mínimo, llega a existir. Sí, alcanzar una determinada estructura cutánea y subcutánea dentro de la terapéutica tópica dermatológica es el objetivo. De ahí que la mayoría de los medicamentos en este sentido no llegan a alcanzar altas dosis para fijarse a nivel plasmático. Desde el punto de vista entonces farmacocinético es importante distinguir entre preparados tópicos transdérmicos y otros que no lo son. Aunque ambos se liberan en la piel, los primeros, es decir, los transdérmicos, están diseñados para el tratamiento de patologías cutáneas, en tanto que los segundos atraviesan para conseguir efectos sistémicos. Un ejemplo de eso son los parches. Los parches oclusivos, por ejemplo, están diseñados para llegar a vía sistémica y poder entregar moléculas hormonas y de otra naturaleza. Esa es la diferencia. Cuando estos preparados se aplican sobre la piel, se ponen en marcha dos fases fundamentales. Acabamos de ver absorción y metabolismo. Tres variables principales van a explicar la diferencia entre la velocidad de absorción del medicamento por vía tópica del mismo fármaco en diferentes vehículos. Entonces, hay diferencia de absorción de diferentes vehículos. Por ejemplo, hablar de un desinflamatorio en gel o un desinflamatorio en ungüento o en crema. La concentración del principio activo en el vehículo. De ahí que pueda variar un mismo fármaco en diferente presentación entre el 0.5, 1% o 2%. El coeficiente de participación entre el vehículo y el estrato córneo. Sabemos entonces que los preparados grasos tienen mayor afinidad en el estrato córneo que uno hidro como gel, por ejemplo.
mucho menos el polvo. El coeficiente de difusión del medicamento en el estrato córneo, como acabamos de decir, vinculado a estos factores. La concentración del fármaco en el vehículo, desde luego, no es azar, está precisamente en concordancia con el tipo de sustancia, la razón de su existir, es decir, para qué fue diseñado, y el sitio. De ahí que puede variar, por ejemplo, la curva de concentración respuesta en corticoides. Es decir, algunos creen que mientras más crema con corticoides se aplica, es mucho mejor. No se ha visto en efecto que el aumento de las concentraciones como tal no genera un incremento de la respuesta. Ahí está. Entonces, el hecho de utilizar la mínima cantidad inhibitoria en este sentido, o la dosis precisa, dosis estímulo y dosis de mantenimiento, no implica que se deba de administrar mucho más producto. Luego entonces, imaginémonos un corticoide donde pensemos que mientras mayor cantidad, mucho mejor. No es así. De hecho, el modificar un corticoide tópico en este sentido en el tiempo y en la dosis, aunque quizás parezcan aumentar los efectos terapéuticos, sí puede provocar algunos efectos locales nefastos como la atrofia cutánea, muy propio de los corticoides. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de la variabilidad de dicha situación. El coeficiente de participación del fármaco entre el estrato y el vehículo. De ahí que, debido a que el estrato córneo presenta constitución meramente o predominantemente lipofílica, entonces sabemos que los fármacos liposolubles son los mejores participantes en la terapéutica a través de la piel, es decir, dermatológica. La solución óptima dentro del vehículo, si es grasoso o no. Por lo tanto, estos son factores favorables que el podólogo debe de considerar a la hora de la terapéutica. El coeficiente de difusión, es decir, la molécula y el vehículo tienen relación para llevar que esta sustancia se pueda llevar en todo el estrato córneo. La tabla siguiente nos muestra un efecto de lo que estamos hablando. Con mayor intensidad al paso del fármaco, está vinculado prácticamente con la molécula y el vehículo. El fármaco que atraviesa la piel lo va a hacer a través del estrato córneo en el 99% en su difusión total. Sin embargo, requiere de el tiempo mínimo de exposición. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos factores en tabla 1 que nos dicen algunos factores de impiden la perfecta difusión, como glándulas sudolíparas, folículos sebáceos y el estrato córneo como tal. Aún con todo, se pueden alcanzar las concentraciones óptimas terapéuticas. Desde luego ya hablamos un poco del vehículo, la penetración como tal que tiene vinculado el vehículo en cada uno de los preparados, y como el mejor vehículo en dermatología estamos hablando que hablamos de los preparados lipofílicos o lipófilos. El vehículo no debe de ser un mero soporte del fármaco, sino que es un sistema de cesión del mismo para dirigirlo al lugar de acción. Si no se cumplen estas condiciones, se puede comprometer la eficacia del preparado, como puede existir incompatibilidad farmacéutica que inactiva el fármaco, el vehículo puede no ser el apropiado para la zona y el vehículo se fija tanto al principio activo que impide su liberación. Por ejemplo, no podemos utilizar un gel en un pie de atleta en una etapa húmeda con gran cantidad de exudado, porque en hacer esto prácticamente evitaríamos una acción importante de penetración,
derrotaríamos el propósito. Entonces ahí tenemos un ejemplo. El vehículo ideal debe de ser fácil de aplicar, fácil de remover, no tóxico, no irritar la piel, químicamente estable, homogéneo, resistente a las bacterias, cosméticamente aceptable, cualidades organolépticas ideales en cuanto al olor, la textura y este no debe de entrar en controversia con el activo, la absorción y la duración y acción debe de contribuir el mismo a la entrega del fármaco. Luego, entonces, hay igualdad del principio activo, es decir, el mismo medicamento, el mismo fármaco, pero en variación y dosis de concentración, la potencia disminuye con el siguiente orden. Noten, ungüento, después pomada, crema, gel, loción, aerosol y polvo. Luego entonces entendemos que cuando la terapéutica lo permite, lo mejor es el ungüento, seguido después por la pomada, crema, gel, loción, aerosol y prácticamente en último sitio el polvo. Bien, ahora ya llegando prácticamente a esta situación clara de la utilización de los fármacos tópicos, tenemos las preparaciones estándares, ungüento, prácticamente todos son grasos. Todos los ungüentos son de composición pastosa, untuosa, de naturaleza enteramente grasa, lo cual aporta también suavidad y emolientes, indicado pieles secas, descamativas, ideales para cuando en la terapéutica se requiere la eliminación de escamas y costras. Las contraindicaciones, las zonas infectadas, lesiones exudativas, ya que el efecto oclusivo va a empeorar la infección. Ahí está un evento. Zonas intertriginosas quedan fuera por razones estéticas y en zonas pilosas por zonas estéticas. Únicamente. Pomadas, las frecuentemente utilizada pomada es composición, gran cantidad grasa, pero sí algo de agua, oil water como tal, puede ser una pomada prácticamente en una fase de solución equilibrada entre líquido y agua. Gran cantidad de grasa, poca agua, acción emoliente, bastante lubricante, pero no queremos esa acción tan oclusiva del ungüento. Lesiones secas escamativas también precisamente, de ahí que la mayoría de las pomadas para eczema e infecciones superficiales sean precisamente en esta presentación, pomada. Procesos inflamatorios agudos, áreas infectadas, zonas intertriginosas y pilosas. Cuando hablamos de las zonas infectadas, estamos hablando precisamente de zonas complicadas, las cuales requieren de curación de heridas, tal y cual. Cremas, composición, más agua que las pomadas, gran cantidad de acuoso, estabilizado en mezcla emulsificada. Sobre todo, el principal vehículo aquí es el agua, ¿sí? El excipiente, desde luego, también está vinculado a moléculas grasas. Van en zonas húmedas, zonas pilosas, axilas, ingles. Sí, van a trabajar bien, suelen ser refrescantes en pieles indurezas, presentan buena tolerabilidad, absorción al principio activo, pero por su versatilidad y tolerabilidad suelen ser prescritas prácticamente para la mayoría de las situaciones terapéuticas. Van muy bien en lesiones agudas, inflamadas, lesiones agudas, sugaduras, udemas e intermedias. La acción refrescante por evaporarse más rápido que las pomadas. De ahí a que las cremas son las ideales para la situación de agregar componentes volátiles, rubefacientes, etcétera. Indicaciones prácticas, lesiones húmedas, intertriginosas. Bien, y las contraindicaciones, como acabamos de ver,
al menos en situaciones que pretendan ser medios oclusivos. Geles, composición gelatinosa que se licúa al aplicarla sobre la piel, ya que tiene un gran componente de agua. La cantidad del producto que se aplica tiene que ver en la situación y vinculada a las presentaciones. En general, el espesor de la capa que se aplica sobre la piel no influye en la cantidad de penetración, ya que prácticamente la zona de contacto de dicho fármaco es el que va a actuar. El que se encuentra en las capas superiores, vamos a decir, está de más. La aplicación de una capa gruesa no se asocia entonces al beneficio terapéutico. De ahí la economía. La respuesta depende menos de la cantidad total aplicada y más de la cantidad de fármaco contacto en directo con la piel. De ahí que vamos a ver que prácticamente la mayoría de los medicamentos, por ejemplo, como antimicóticos y los antisépticos y antibióticos son prácticamente una capa delgada y constante sobre la piel. Ni siquiera se requiere de una gran cantidad para lograr la concentración del principio activo. Esta se va a encontrar prácticamente en contacto de la superficie. El vehículo encargado aquí es el que va a determinarse si la molécula se separa y a qué velocidad. Generalmente se define por los centímetros cuadrados de la piel expuesta al preparado. Este aspecto tiene especial interés en el caso, por ejemplo, de los recién nacidos, como ya se ha comentado con anterioridad, por la situación de alcanzar importantes cantidades que puedan afectar al neonato, por ejemplo, que llegaran al plasma. La frecuencia de la aplicación, el estrato córneo actúa como reservorio, permitiendo una penetración gradual. Vamos a decir, es más importante la frecuencia que la cantidad. ¿Por qué? El estrato córneo va a ser prácticamente un reservorio, el cual va a estar enviando y dosificando a el sitio la cantidad necesaria. Como norma general se asume que una o dos aplicaciones diarias basta para la mayoría de los preparados. No perdamos este hecho cuando llegamos básicamente abajo a los fármacos tópicos, por ejemplo, antimicóticos, se van a dar cuenta que prácticamente los estándares es 2 veces al día y por lo regular el último hacia la noche. Tiempo de exposición, duración del contacto entre la piel y el producto aplicado. La forma simple de este factor es aplicarlo después del baño y no remover, y prácticamente se cumple con el hecho. La forma de aplicación, el vendaje oclusivo, ese es uno. La fricción y la hidratación mediante inmersión en agua aceleran la penetración. De ahí que los fármacos, por ejemplo, después del baño, serían lo ideal en su aplicación. Desde luego, fricción y vendaje. La fricción tiene el inconveniente de que muchas de las veces se puede gastar demasiado y lo que se debe de entender es que es una mínima cantidad por el metraje cuadrado con una fricción, el cual, en este sentido, la absorción llega hasta 10 veces. Sin embargo, debe tenerse presente que aunque la cura oclusiva puede potenciar los efectos beneficiosos, también los adversos. Entonces ya les había dado un ejemplo de los corticosteroides, los corticoides. Es aconsejable aplicar entonces capas finas, ya que el exceso de dosis no acelera la mejoría del proceso. Cuando sea posible, la aplicación se hará después del baño y aumentar la hidratación del estrato córneo, la permeabilidad. Se ha visto en podología sobre todo, que la utilización de estos preparados con urea, la urea lo hace altamente apropiado. Hay muchos fármacos hoy día que se pueden utilizar junto con la urea para penetración del estrato córneo, así es que
sí es válido la utilización de alguna loción con urea al 20% y en el uso concomitante con estos fármacos tópicos para una buena penetración. Entonces ahí acabamos de ver estos principios básicos para la aplicación tópica. Cuando la aplicación tópica es ineficaz, es difícil discernir si se debe a la eficacia propia del activo como tal, a la imposibilidad de liberarse el fármaco o qué factor ocurrió ahí. Conocer la concentración local del fármaco sería el parámetro óptimo para evaluar la efectividad. Algunas publicaciones que recogen un sistema para cuantificar las concentraciones de corticoides en el estrato córneo mediante stripping y medición de concentración por HPI. Ese es un ejemplo. Luego, entonces, cuando esto ocurre, la medición molecular de la concentración es necesaria. Bien, ahora ya llegamos a la situación verdaderamente práctica del asunto. Antifúngicos dermatológicos. Tenemos aquí el cuadro bifonazol, fentioxiclotri, futrimazol, sertaconazol, ever, ketoconazol, tío, eco y miconazol. Cada uno de estos principalmente se derivan de las alinamidas. Tenemos imidazólicos y triazólicos. Miconazol, sertaconazol y fenticonazol, derivado de las alinamidas, mucho más comunes. Estos pueden presentar alergia cruzada. Son de amplio espectro, activos frente a dermatofitos y levaduras con una acción fungistática. Tienen todos prácticamente la misma eficacia, con excelente tolerancia y una buena penetración del estrato córneo. El más comercialmente conocido es el bifonazol, derivado imidazólico, con acción fungistática importante frente a cándida dermatofitos. La indicación principal y pie de atleta con muy buena respuesta. En las uñas, la onicomicosis, su eficacia es muy limitada, muy pobre. Parece ser que en América Latina, los sectores de administración de salud prefieren el bifonazol crema en estos casos, cuando en realidad la penetración es muy pobre. Por lo tanto, se debería de revisar los criterios para la administración coherente, es decir, el bifonazol en crema no es la opción mejor para la onicomicosis. Posología, acabamos de ver, aplicación vía tópica cada 24 horas, ahí está, una sola aplicación de 3 a 4 semanas y de 2 a 3 semanas en candidiasis cutánea. La mínima cantidad, extender una pequeña capa con una mínima fricción. Los geles están indicados en lesiones con secreciones ligeramente húmedas. Estarían más aplicadas aquí, por ejemplo, lavar un polvo y luego la aplicación de una pomada. Los efectos terapéuticos pueden tardar en aparecer, por lo que se debe de modificar la posología. Clotrimazol, misma acción, prácticamente todos se vinculan a la situación de los ergosteroles, modificando la permeabilidad fúngica, de ahí que todos se determinan como fungistáticos. Mismas indicaciones, pie de atleta, en las uñas onicomicosis muy limitado. También aplicación 1 o 2 veces por día, 2 a 3 semanas, las mismas condiciones. Aquí tenemos la presentación spray 2 o 3 veces por día y es necesario de esta manera 2 o 3 veces por día porque acabamos de ver, contrario a lo que se cree, el spray no es la mejor opción. Sin embargo, especialmente recomendado en micosis que afecte la superficie amplia, húmeda y vesiculosa. El spray aquí sería el electivo 1.
Las normativas entonces son las mismas, extender una cantidad mínima, muy poca, sobre toda la zona. Los polvos se utilizan posteriormente al lavado, sobre todo cuando existe exudado, humedad. Cremas por alto poder fungistático y de penetración del estrato córneo se aplicarán en la noche antes de acostarse y después del baño. Exactamente las mismas normativas. Everconazol, la misma acción sobre los ergosteroles, amplio espectro que incluyen hongos, dermatofitos y cándidas, destacando su actividad frente a la cándida, sobre todo de la especie glabrata. Everconazol ha demostrado sobre todo sobre esta clase de cándida. Mismas indicaciones, dermatofitosis superficial, sobre todo el pie de atleta, muy buena respuesta, también indicado en las candidiasis. Podología, una aplicación una vez al día por 4 semanas como mínimo, y hay que revisar nuevamente la posología. Everconazol, misma situación, cantidad mínima como tal, inhibitoria, será una capa muy delgada que quede cubierta toda la zona. Los efectos terapéuticos igual pueden tardar en aparecer, y la posología no nos permite suspenderlo, hay que llevarlo más allá de las 3 semanas como tal. La presentación común es del 1% entre 30 y 60 gramos. Econazol, la misma acción farmacocinética y farmacológica de entre los ergosteroles, farmacológica, fungistática, indicaciones mismo pie de atleta, dermatofitosis superficiales, y estamos hablando del pie de atleta, candidiasis cutánea también, aplicación vía tópica, vemos la ideal es crema, 1 o 2 veces por día, sobre todo antes de acostarse, después del baño, mínima cantidad, 4 semanas como tal, y de 2 a 3 en las candidiasis cutáneas superficiales, como para ver una respuesta a la misma norma correcta de administración. Sabemos, limpieza, buena humedad del estrato córneo, extender una cantidad mínima necesaria muy fina sobre toda la piel. El efecto terapéutico puede tardar, hay que ajustar las dosis y seguir vigilando a través de toda la terapéutica de 2 a 4 semanas. Presentaciones tubo 1%, 40 gramos, lo más conocido. Fenticonazol, norma correcta, exactamente las mismas. Efectos terapéuticos pueden tardar. No suspender, hay que dar instrucción al paciente de buen acto de higiene del baño, de hidratación y la aplicación. Presentación tubo 2%, 30 gramos. Flutrimazol, acción farmacológica, igual sobre los ergosteroles, modificando la permeabilidad, amplio espectro que incluye cándidas y dermatofitos, carece de actividad frente a bacterias, a diferencia del, por ejemplo, del clotrimazol, que en efecto tiene acción bactericida. Indicaciones: pie de atleta, dermatofitosis, dermomicosis superficiales, también en candidiasis, misma podología, aplicación una vez por las noches antes de acostarse, buena hidratación. Hay presencia o presentación de polvos, aplicación por la mañana después del lavado. Aquí sí, mañana después del lavado, especialmente recomendado en micosis que afecten superficies amplias, húmedas y vesiculosas, ya que sería un error aquí la utilización en crema en la mañana porque hay contraveniencias, hay alteración de la absorción. De ahí que en la mañana lo ideal sea lavado y polvo. El flutrimazol, mismas normas, una capa mínima constante sobre toda la zona. Los polvos, ideal sobre todo entre la presencia de las hiperhidrosis, que pueden afectar la terapéutica y llevarla a un grado mayor.
Sí, la presencia de hiperhidrosis, la opción entonces flutrimazol polvo en presencia de hiperhidrosis. Al llegar la noche se opta entonces por una crema. Entonces aquí vemos que podemos tener combinación. Los polvos medicados con flutrimazol entre las hiperhidrosis y en la noche la aplicación de cualquier otro. Presentación tubo 1%, 60 y 30 gramos. Tubo gel 1%, 100 mililitros, solución 1%, 30 mililitros y polvo al 1%, 30 gramos. Mismas indicaciones del flutrimazol. Aquí vemos una presentación comercial, polvo micetal, entre otros. Las soluciones deben presentar menor penetración en el estrato córneo cuando son extensas con secreción ligeramente maceradas. Los geles están indicados en dermatitis seborreica capilar, pitiriasis, capitis y la caspa. Se prefieren en el cuero cabelludo, de ahí que prácticamente los geles no son la opción en la podología, al menos en el pie de atleta. Los efectos terapéuticos pueden tardar en aparecer, por lo que no debe modificarse la posología ni suspender el tratamiento. Ketoconazol, uno de los más antiguos, más conocidos, actúa nuevamente afectando la permeabilidad de los ergosteroles de la capa celular, fungistático, presenta amplio espectro antifúngico, incluyendo levaduras, candidiasis, dermatofitos, tricofitum, epidermofitum, mycosporum, lo que incluye esta clase. No presenta actividad frente a bacterias. Indicaciones los mismos: infecciones superficiales fúngicas, pie de atleta, candidiasis cutánea superficial, dermatitis seborreica. Una vez al día se aplica 1 o 2 veces entre 3-4 semanas. Los polvos indicados en la tiña del pie con maceración y presencia de líquido, en presencia de escamas y restos del último tratamiento, el cual debe de eliminarse. De ahí que se esté entonces indicado perfectamente una crema urea al 20% con ketoconazol, incluso polvo, y después la aplicación del mismo. Las mismas normativas de aplicación están presentes, una capa fina perfectamente por toda la zona, los polvos posteriormente al lavado en la mañana, sobre todo, y vinculados a los cuadros de hiperhidrosis. Las cremas, por su alto poder de penetración en estrato córneo, se aplican por la tarde y por la noche antes de acostarse. Los geles están indicados nuevamente: cuero cabelludo, contraindicados ante presencia de los exudados en etapa húmeda. Nuevamente la vigilancia y el ajuste terapéutico. Ketoconazol, presentación: tubo crema 2%, 30 gramos, gel 2%, 100 mililitros, 2% polvo, 100 gramos, spray 2%, 200 mililitros. Miconazol, acción farmacológica, derivado de los imidazólicos, fungistático, igualmente inhibe la síntesis de los ergosteroles, modificando la permeabilidad celular fúngica. Amplio espectro, lo que incluye dermatofitos y cándidas, así como, noten aquí, miconazol, gran cantidad de cepas bacterianas gram positivas. Únicamente el miconazol y el clotrimazol tienen una acción importante como bactericidas. Son los únicos dos. Indicaciones: dermatomicosis, pie de atleta, buena respuesta. En cuanto a las uñas, es muy, muy pobre. Esta presentación no incluyó, ya que fue en otro documento, los nuevos fungicidas y nuevas presentaciones farmacéuticas que incluyen parches y lacas. Hay una presentación que habla exclusivamente de los nuevos avances de los fungicidas como parches y lacas. Eso es parte de otro documento para que, si desean adquirirlo, está disponible.
Miconazol, posología, una vez al día, sobre todo en la noche antes de acostarse. La situación de los polvos ante presencia de hiperhidrosis, posterior al lavado, la aplicación, el polvo, ya vimos, tiene la ventaja de ayudarnos al control de la humedad. El aerosol, por su reducido poder de penetración, son de interés en pacientes de alto riesgo, deportistas, enfermos, para evitar recidivas únicamente. De ahí que la situación del aerosol, aquí vemos presentación Lotrimin, altamente conocido en el mundo deportivo, únicamente se va a utilizar como un profiláctico importante, ya que no podemos hablar netamente de un tratamiento como tal en aerosol, sino profiláctico. Miconazol, las normas, nitrato de miconazol, las normas de la correcta administración, nuevamente una cubierta totalmente fina sobre toda la zona. Ya vimos entonces la situación polvos en hiperhidrosis y se prefiere el aerosol únicamente con situaciones profilácticas, es decir, todos aquellos que hacen bastante deporte. Presentación crema, 40 gramos, 2% polvo, 20 gramos, 1% aerosol, 120 mililitros. Oxiconazol actúa inhibiendo síntesis de ergosteroles también. Dermatosis pie de atleta, las onicomicosis con poca eficacia muy reducida, candidez cutánea superficial. Posología, aplicación una vez al día, crema es lo ideal, hasta 4 semanas. En infección grave puede aplicarse 2 veces cada 12 horas, evitando siempre la maceración de las lesiones. Oxiconazol, entender la cantidad necesaria del producto y extenderla, ¿sí? Mínima cantidad, cremas, alto valor de absorción, los efectos terapéuticos también van a tardar en aparecer, de ahí que se requieran de varias semanas hasta más de un mes. Presentación, tubo crema 1%, 20 gramos y 30 gramos también. Sertaconazol, la misma acción farmacológica, la situación de los ergosteroles. Sertaconazol también junto con los anteriores que mencionamos, sertaconazol junto con crotimazol y miconazol, tienen una acción bactericida, así como gran numerosas de cepas bacterianas gran positivas como estafilococos. De ahí que el sertaconazol también puede ser utilizado en infecciones estafilocócicas superficiales, impétigo y otros. Indicaciones: pie de atleta, onicomicosis, candidiasis, micosis superficiales, dermatitis seborreica. Sertaconazol, indicación las mismas, una vez al día, como tal, presentación, extenderlo. Las cremas son las que mayor presentación tienen, hay que vigilar y en el tiempo mínimo 4 semanas, y hay que ajustar la posología. Aplicación al día, como tal, puede ser cada 12 horas en los casos más graves y optar por el polvo. Los geles están indicados en dermatitis seborreica y el polvo cuando hay hiperhidrosis y presentación de exudados. ¿Sí? Muy bien. Las normas siguen siendo las mismas. Presentación, todo al 2%, crema 30 y 60 gramos, gel 100 gramos, polvo 30 gramos y solución 30 mililitros. Tioconazol, misma acción importante fungistática, inhibiendo la síntesis de los esgosteroles, carece de la actividad frente a bacterias, sí, el tioconazol, se utiliza ampliamente en solución laca, uñas, al 28%, tioconazol 22%, mezclado con ácido undecilénico. Se puede utilizar en pie de atleta y en onicomicosis, tiene mayor penetración que las demás. Tioconazol, presentación. Llegamos a otros fúngicos: amorolfina, ciclopiroxolamina, terbinafina y metilrosacilinio cloruro de, conocido como violeta de genciana.
Todos tienen la acción importante en la síntesis de los esgosteroles, son de amplio espectro en dermatofitos. Sin embargo, amorolfina, sobre todo en los mohos no dermatofitos, amorolfina, gran acción fungicida, presenta sinergia con itraconazoles y terbinafina, de ahí que pueden existir mezclas de la amorolfina. Tiene una acción importante del gosterol vía delta 14 reductasa, posee amplio espectro en los mismos levaduras, candidiasis, no dermatofitos, epidermocitos, Mycosporum, pero también sobre los no dermatofitos, amorolfina, presentación laca, aquí está el nombre conocido Onilac, puede combinarse perfectamente con ketoconazol y traconazol, terbinafina, grisofulvina frente a los dermatofitos, tratamiento tópico, onicomicosis y sobre todo lacas para las onicomicosis, candidiasis, no dermatofitos y mohos. La crema puede aplicarse una vez al día, cada 24 horas, 3 a 4 semanas. Los estudios de la amorolfina laca han visto que se puede utilizar hasta únicamente de 1 a 2 veces por semana para la onicomicosis amorolfina. Hay estudios de economía farmacológica que nos dicen es suficiente hasta 1 vez por semana. Amorolfina laca 5%, Loceril. Solución de uñas se aplica posteriormente a una limpieza. Hay que desaconsejar el limado diario porque puede producir una importante zona de atrofia, ya que el paciente resulta ser agresivo con la aplicación. Tratamiento puede combinarse con otros antifúngicos y onicomicóticos para lograr buena acción. Presentación barniz, crema, tubo 5%, tubo 0.25%, 20 gramos. Vean cómo reduce del 5 al 0.25 para que noten el poder de la absorción del fármaco. Ciclopiroxolamina, ciclopiroxolamina, mismo espectro, concentraciones 8%, granación fungistática. También se puede combinar posología 1 vez al día o 12 horas en casos necesarios. Sin embargo, últimos estudios de farmacoeconomía nos dicen que se puede utilizar con buena acción hasta 2 veces por semana, a pesar de la indicación o de lo que todavía se dice. La acción debe de continuar hasta entre 6 y 8 meses. La aplicación diaria, desde luego, va a ayudar a alcanzar la mayor concentración posible. Los geles están indicados en dermatitis seborreica capilar, pitiriasis, ciclopiroxolamina, 1%, presentación, crema, polvo, solución shampoo, barniz, uñas, 8%, desde los 30 gramos para las cremas, 100 mililitros shampoo, de 3 y 6 mililitros barniz, uñas. Terbinafina, de los más conocidos, del grupo de los solaminas, gran acción fungicida para dermatofitos, incluyendo algunas candidiasis, presentación antifúngica importante, aplicación crema 1 vez al día, 2 veces en las situaciones más graves, al menos por 4 semanas. Nuevamente hay que vigilar y seguir las mismas indicaciones. También hay polvos, polvos antifúngicos nos van a ayudar a ajustar a la terapéutica en presencia de hiperhidrosis y maceración. Hay otros diferentes a estos grupos. Tenemos la nistatina y la metilrosacilina. Nistatina, antibiótico de estructura poliénica, gran actividad frente a levaduras, nula o moderada frente a tiñas, ya que nistatina entonces junto con imidazólico se tiene que asociar, ya que no tiene una acción ante los dermatofitos, únicamente entonces ante las candidiasis. Metilrosacilina, conocida como violeta de genciana, buen antiséptico,
Gran actividad frente a levadura, incluida la cándida, en la tiña de la piel. Esta puede enmascarar algunas infecciones. De ahí que entonces la metilrosacilina, aunque tiene una buena acción antiséptica y fungistática, no se recomendaría para situación de heridas importantes porque puede enmascarar la evolución. Indicaciones: infecciones cutáneas, gérmenes gram positivos, cándidas, eczemas agudos, para ayudar a la reducción, ya que también tiene una importante acción astringente en presencia de los abayones. Las úlceras varicosas, las flebitis. Aplicación tópica sobre las lesiones 2 o 3 veces al día. Precaución: aplicar violeta de genciana en el tejido de granulación puede enmascarar la evolución y complicar los casos. Igual, tolnaftato y ácido salicílico, acción fungicida, puede asociarse para una buena acción. Las contraindicaciones, entonces ya vemos que puede tener acción teratógena, sin embargo los estudios son para vía sistémica. Antibióticos tópicos: los antibióticos tópicos pueden producir una importante acción en contra de la infestación o infección bactericida. Los antibióticos tópicos son producidos por seres vivos o fabricados por síntesis que utilizan principalmente algunos microorganismos para combatir las infecciones. Antimicrobianos tópicos suponen una importante opción profiláctica en el tratamiento de las infecciones bacterianas superficiales, primarias y secundarias. Aún hay estudios de controversia sobre el valor de la utilización de los antibióticos tópicos como estándares en la atención podológica, es decir, extracción, despiculectomía, algunas pequeñas lesiones, etcétera. Todavía se está hablando de la utilidad de tal. Sin embargo, se obra como principio de precaución y se dice que la utilización de los antibióticos tópicos post atención podológica es lo ideal. Aquí tenemos un cuadro de los agentes: mupirocina, ácido fusídico, neomicina, becitacina y polimixina B. Tenemos la familia, la acción principal sobre los microorganismos, sí, la relevancia clínica, la toxicidad principal. Hay que verificar cada cuadro, ya que son exhaustivos y tardaríamos mucho tiempo en revisarlos cada uno. Gentamicina, polimixina B, bacitracina, ratapamulina. El primero, el ácido fusídico, muy conocido, acción sobre estafilococo áureo, mencionado en múltiples estudios, buena respuesta clínica bacteriológica sobre estafilococo piógene, presentación: ácido fusídico, pomada, 2%, 1%, buen perfil de tolerancia y eficacia, acción dermatológica importante. El ácido fusídico se sabe que puede producir dermatitis de contacto irritativo, de ahí que el ácido fusídico no sea el ideal en podología, sobre todo en presencia de heridas. De hecho, el ácido fusídico se utiliza en test de dermatología para despertar reacción inflamatoria como test de control. Gentamicida, de grupo de los aminoglucósidos, gran acción frente a estafilococo áureo, streptococo, gran utilidad profiláctica en heridas mínimas, infecciones superficiales, para erosiones, cortes, quemaduras, favorecer la aparición. Tiene el inconveniente la gentamicina en favorecer la aparición de resistencias. De ahí que la gentamicina está siendo abandonada por otros. Ratapamulina es una pleuromutilina
semisintética, gran acción sobre gran positivos, gran negativos, se aplica cada 12 horas, 1%, indicado principalmente lesiones superficiales, presencia de impétigo, situación de heridas pequeñas traumáticas, erosiones, quemaduras, heridas quirúrgicas infectadas. Ratapamulina se prefiere, por ejemplo, ante el ácido fucídico, ante una post-extracción de esticulectomía. Ratapamulina y mupirocina parecen ser los mejores y mejor tolerados. El tratamiento se tolera bien y el efecto secundario más frecuente, al igual que el ácido fucídico, es sensibilización picor. Sulfato de neomicina, con la excepción de Pseudomonas aeruginosa. Neomicina no se debería de utilizar ante la presencia de la Pseudomonas, bien para estafilococo áureo, principalmente la misma indicación, erosiones, cortes, quemaduras. Sulfato de neomicina. Sulfadiazina argéntica, la estrella podológica, ante situaciones de quemaduras, sí, sobre todo quemaduras, muy eficaz frente a gran positivos y negativos. Esta diferencia del anterior tiene acción sobre la Pseudomonas, de ahí que se prefiere sobre todo postquirúrgica, la sulfadiazina de plata, también activa frente a hongos, sí, frente a hongos, pero puede ocasionar también sensibilidad, hipersensibilidad y picor. Sí, reacciones alérgicas, aunque muy raras. Se debe de evitar su uso en embarazo y recién nacidos. Vía tópica, 1 o 2 veces por día. En la aplicación de quemaduras hasta 4 o 6 horas después del lavado, y el control de la pústula y de la mínima, la fistulación, perdón, de la ampollita. Entonces se puede utilizar después en oclusión la sulfadiazina argéntica. Clindamicina, llegamos, indicado de tratamiento del acné vulgar, leve, moderado, foliculitis, tópico, gel, crema, puede aplicarse cada 12 horas, efecto adverso descrito. El problema con la clindamicina es que puede producir sequedad, eritema, rojez, prurito y escozor agregado. Entonces, clindamicina debería de ser utilizada en la última elección por sus efectos adversos, pomada y gel 1%. Bacitracina, gran acción sobre bacilos subtilis, streptococo, estafilococo, el Bacillus C. difficilae, sobre todo, indicado en profilaxis y tratamientos infecciosos bacterianos superficiales en heridas quirúrgicas. Bacitracina, mupirocina y sulfadiazina son los ideales en la intervención quirúrgica podológica post-intervención. La alergia a la neomicina, sobre todo, puede disponer a la sensibilidad de la bacitracina. Entonces, ¿quién está sensibilizado a la neomicina? Sin duda puede serlo a la bacitracina. Eritromicina, solución tópica 2%, gel o toallitas. Propinebacterium acnes, la eritromicina tópico puede estar asociado con peróxido de benzoilo para el acné. La eritromicina entonces se usa pobremente en podología por su reacción de sensibilización. Metronidazol tópico tubo gel 0.75%, bien tolerado como alternativa antibacteriana sistémica para el tratamiento de la rosácea y tópicamente también como monoterapia, gran tolerabilidad, y múltiples estudios han vinculado el uso del metronidazol como antiprotozoario y antibacteriano. Sí, gel 0.75% más común.
Polimixina asociada a polimixina B, gran tolerabilidad, gran acción ante algunos otros fármacos. Fármacos cicatrizantes, tenemos bastantes, sulfato de neomicina, bacitracina. Los estudios han vinculado una buena acción de el sulfato neomicina, bacitracina, polimixina asociada. Tenemos neotricin, pomada, ¿sí? Gran acción y tolerabilidad. Utilización siendo indicado en cicatrización de heridas infectadas con pus, forúnculos, quemaduras de la piel, prevención, la cicatrización queloidea, etcétera, ayuda bastante. Este sería, vamos a decir, en una situación complicada donde una sulfadiazina, por ejemplo, no surtió un efecto por diferentes situaciones. La crema cicatrizante gel silicona, cicatrización postquirúrgica, ayuda en cesáreas, quemaduras de heridas, piel por traumas y golpes, altamente utilizada en podología, sobre todo en el traumatismo fructuoso de la piel o posterior a las quemaduras, evita la situación de aparición de queloides. Sulfato de cobre y zinc, crema cicatrizante, cobre y zinc para heridas, úlceras, protección de úlceras, eczemas, control eczematoso, exudativo de las dermatitis, psoriasis, acné. Luego de procedimientos farmacológicos con láser, el peeling va a calmar e hidratar. Esta pomada puede encontrarse bajo el nombre comercial de Cicalfate. No es muy económica. Dexpantenol, el dexpantenol, bien conocido por las madres, es un protector importante dérmico, pomada cicatrizante para prevenir, combatir dermatitis del pañal, piel seca, agrietada, heridas, posterior a la acción de los tatuajes, presencia de escaras. Ayuda a regenerar las células de la piel, tiene acción profunda hidratante con la presencia del dexpantenol, vitamina B5. Gran acción por su composición para el cuidado de los bebés, niños y adultos, tercera edad. El podólogo que gusta de la podogeriatría no puede concebir su acción para los ancianos en la presencia del Bepantén. Bepantén, importantísimo la utilización del Bepantén, dexpantenol. Hay estudios clínicos que han vinculado el Bepantén asociadas a la centella asiática para mejorar el aspecto de la piel como tratamiento antiedad. Fibrinolicina, pomada cicatrizante que contiene enzimas en su composición capaz de destrucción y absorción de las células muertas de la piel por heridas infectadas con presencia de escaras, quemaduras, incluso cicatrización quirúrgica, por ejemplo, circuncisión, episiotomías, de tal manera que la fibrinolicin crema es la ideal post extracción quirúrgica, post la matricectomía, sea química o sea mecánica. Crema también con clorafenicol como antibiótico que actúa impidiendo la multiplicación de bacterias en la herida quirúrgica. Fibrinolicina tiene una acción importante por encima de la sulfadiazina de plata argéntica como cicatrizante. Desoximetasona como tal es una de las estrellas para la cicatrización en procesos inflamatorios como quemadura, descamación, piel agrietada, psoriasis, ampollas. Esta pomada debe emplearse bajo indicación médica y puede encontrarse con el nombre de Topicort. Acetato de clostebol, sulfato de neomicina, también en quemaduras, fisuras, úlceras, situación luego de la radioterapia, heridas vaginales, episiotomía y demás.
nuevamente colagenasa. Ahora tenemos ácido asexámico. El ácido asexámico es uno de los que más estudios clínicos ha recibido para la estimulación de la cicatrización de heridas, como el pie diabético, indicado en heridas sin infección, en el pie diabético tratado, el cual ha sido desbridado sin la presencia del pus. Cuando esa herida ha sido quirúrgicamente tratada, el recoverón en la úlcera no infectada del pie diabético es lo ideal. Úlcera varicosa también por decúbito y quemaduras. Se recomienda ácido asexámico, más conocido, ungüento recoverón. En heridas profundas que requieren el uso de gasa, de ahí que se utilice así el ácido asexámico con neomicina, es una variante al 5%. ¿Sí? En aquellas donde los patógenos pueden retrasar la cicatrización. Ácido anemexámico asociado a neomicina tópica en el impétido, eczema, foliculitis, eczema, dermatitis seborreica, infectada, aquí sí, infectada, ulceraciones, escaras por decúbico, también infectado, de ahí en la asociación con la neomicina, úlceras varicosas, grietas del pezón, la grieta del pezón, el ácido asexámico asociado al al dexpantenol Bepantén para la acción de recuperación en las grietas del pezón. Bien, y finalmente los analgésicos tópicos más conocidos, diclofenaco, naproxeno, benzidamina, naproxeno sódico, diclofenaco y ketorolaco. Les dejo las tablas de comparación, acción, presentación clínica, posología como tal. Muchísimas gracias. El único fármaco que no incluimos aquí porque requiere de una mención aparte, tenemos un antibiótico tópico, mupirocina, la cual se tiene que referir en otro apartado, mupirocina. Muchas gracias. Ahí está, bastante información, bastante. Les mencioné que fue en resumen, no podemos detenernos completamente para verificación de las patologías de todos, pero ahí está el documento completo y la bibliografía, ya vieron la bibliografía, guía farmacológica podológica de Santiago Gómez. Bien, vamos, por favor, en el chat, sus dudas o en orden, pueden abrir su micrófono. A ti, Alejandro Vargas, Alejandro, a ti, gracias a ti. Melba dice, en las onicomicosis graves se puede combinar terbinafina. Sí, de hecho está indicado, así, eso es la combinación ideal en los graves. Hay que recordar la situación también de los efectos tóxicos posibles de la terbinafina vía oral, eso queda claro. Pero desde luego está indicada en esta forma, ¿sí? Está indicado. Ya notamos por ahí en el compendio anterior de farmacología vía sistémica las precauciones de la terbinafina. Bien.
Lo que pasa es que la terbinafina, pues es uno de los más económicos. Desde el punto de vista de la farmacoeconomía, es uno de los más accesibles, más económicos. Y número 2, tiene múltiples estudios clínicos, ¿verdad? Ya dijimos que la terbinafina vía oral es uno de los antimicóticos que más riesgos de toxicidad sistémica ofrece. Ya se dijo en la clase anterior, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? Si se fijan, pues hay bastante, y sin embargo hay fármacos nuevos, hay algunas otras asociaciones y demás. No hablamos por ahí de la utilización de combinaciones como la centella asiática, entre otros, que como cicatrizante, por ejemplo. Entonces todavía hay algunos otros que no se incluyen aquí. ¿Un antibiótico puede aplicar después del retiro de onicocritosis? Sí, desde luego, sobre todo cuando hubo pus, ¿verdad? Les decía, allí hay algunos fármacos, si bien no podemos decir que sean los ideales como tal, hablando en el término de lo ideal, como antibiótico, pero tenemos, por ejemplo, la metronidazol, tenemos la polimixina como tal ahí, pero los últimos estudios nos dicen excelente, excelente la utilización de la mupirocina, ¿sí? Por lo regular, mupirocina, sulfadiazina de plata, es lo que más se utiliza en post-extracción de la espícula. Hay algunos otros fármacos que merecen su tratamiento aparte. Ya lo mencionamos aquí de paso, la polimixina. Entonces, si tuviéramos que elegir, podríamos decir, ok, la polimixina post-extracción quirúrgica de una espícula, sobre todo cuando ha tenido pus. El ortocresol es otro, pero el ortocresol se extrajo de la medicina ginecológica, pero el ortocresol tiene una acción dentro de los cicatrizantes, pero también bactericida. Entonces, polimixina, ortocresol y mupirocina son los más ideales. Dentro de lo que analizamos aquí, entonces tenemos la polimixina y la sulfadiazina de plata post-extracción quirúrgica. Son uno de los más frecuentes. ¿Se puede indicar terbinafina así oral en pacientes diabéticos? Sí, sí se puede. Desde luego los protocolos dicen la vigilancia de la función renal, ¿ya? De la función renal. Pues ahora sí que de diabéticos a diabéticos, pero el compendio es lo que dice, las precauciones básicas, ¿ya? El perfil ureico y cómo anda su riñón. Ángel y García, por la información suministrada, hay que instruirse bastante para dar con el tratamiento adecuado para las diferentes. Sí, sí, Angeli, mira, incluso hay situaciones ni siquiera escritas. Un médico de experiencia te puede decir, oye, hasta el olor, y te dice, a ver, el tipo de olor y el olor cuando hay presencia de algún bacilo y cuando está el antracis y cuando está la pseudomona, son olores diferentes. Entonces, aunque no es determinante para el criterio como tal al facultativo, le hace sospechar la presencia. Entonces, toda esta es administración empírica, quiere decir que no vas a hacer toma y cultivo y demás y esperarte, no ese es aquí el criterio como tal. De ahí que la administración coherente y lógica de estos sea post-evento y presencia de patología, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hablamos en el criterio de administrarlo de esta manera. Por eso se hablaron en presencias de impétigos, de presencias de escaras, de pus, de úlceras, riesgos de evento posquirúrgico, traumático, etcétera. Entonces, cuando determinas el criterio de esta manera, no fallas, no fallas, bien. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien más?
Bien, si no hay más dudas, pues no me resta más que agradecer. Gracias, Galenos, gracias, Flor, por estar como moderadora, estar al pendiente. Los felicito, el día de hoy hubo bastante orden. Gracias, ha sido una de las clases con la mejor orden hasta ahorita. Muy agradecido. Y pues hay la invitación, ¿verdad? Hay bastantes todavía tópicos más adelante en estos bloques. Quedan invitados, ahí está la información, son más de 100 diapositivas y también les di la bibliografía, la guía farmacológica, podológica de Santiago Gómez, ahí está presente como tal, y queda la invitación, ¿de acuerdo? Osmaybe, a ti, hasta la próxima. Adiós a todos los que están aquí, hasta la próxima. Está Clorinda, Jessica, Melba, Ángeli, Osmaybe, Alejandro, Vargas, Carmen. Muy bien. Muy agradecido. Podólogo Marco Antonio Hernández se despide. Feliz noche igual, Alejandro. Feliz noche a todos. Hasta la próxima.